Bienvenidos a la clase de estudios sociales de octavo año. El tema del día de hoy es concepciones de la historia y cuestión de la identidad. Como primer parte de la clase vamos a poder observar las imágenes que tenemos en este caso en la pantalla. Entonces observamos todos chicos las imágenes, ¿sí? ¿Qué podemos observar en la primera imagen? A ver. Libros, ¿qué más? Reloj. Ya, vámonos a centrarnos en esta primera imagen, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí? Libros, ¿verdad? Ya, la Mona Lisa. Dígame, Guerra. El tiempo, excelente. Bien. En la iglesia. Muy bien. En la primera imagen encontramos libros. ¿Por qué será tan importante estos libros en la historia? Porque excelente, ¿verdad? Porque podemos afirmar que dentro del concepto de historia existen dos maneras de delegar o de transmitir estas historias de manera, digamos, a otras generaciones. Lo hacemos de manera oral y también lo hacemos de manera escrita, ¿verdad? A través de los libros, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que en los libros encontramos diferentes leyendas que nos cuentan cómo fue la sociedad hace años atrás. En las imágenes, ¿verdad? Podemos encontrar en la segunda imagen, como ustedes decían, ¿no? Un reloj que demuestra el paso del tiempo, ¿verdad? Y encima del reloj hay diferentes imágenes pequeñitas como la Mona Lisa, esculturas, iglesias, personajes, ¿verdad? Que demuestran cómo ha pasado el tiempo durante esta historia. Excelente. Entonces vamos a anotar algunas ideas, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que corresponde la primera ilustración? Vamos a ponerle aquí. Entonces, ¿verdad? En esta lluvia de ideas vamos a trabajar con nuestro texto. ¿Listo? El texto va a conversarnos sobre cuáles fueron estas concepciones de la historia y quiénes fueron las personas que hablaron sobre eso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra propia lluvia de ideas. No, voy leyendo todos, por favor, con la lectura, ¿sí? Vamos a darle lectura de lo que decíamos en el libro, ¿verdad? Dice la historia a través de los siglos, ¿no? Ese es el subtítulo. Puede parecer que la historia ha sido igual desde el origen de la humanidad, pero como muchos otros términos y aspectos de la vida de los seres humanos, ha sufrido cambios considerables. Algunos historiadores se han adentrado a explicar estos diversos cambios. ¿Listo? Estos diversos cambios. Uno de los primeros personajes en emplear el término historia, ¿verdad? Fue Heródoto. Heródoto. ¿Quién fue Heródoto? Un inspirador y geógrafo que en este caso consideraba que la historia recorría una trayectoria circular o cíclica. Cíclica. ¿Qué quería decir circular o cíclica? ¿Qué es un ciclo? A ver. R. Que va de siglo en siglo. En efecto, ¿verdad? Cuando Heródoto dice que consideraba como una trayectoria cíclica, es que los acontecimientos que sucedían se iban a volver a repetir en la misma sociedad. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, si teníamos el COVID, Heródoto decía que este acontecimiento se iba a volver a repetir. Entonces la historia tenía una trayectoria cíclica. Todo lo que empezaba de una manera también podía empezar y terminar de esa misma manera, ¿no? Entonces vamos a utilizar un resaltador o con un lápiz o un marcador, ¿verdad? Dígame, Pancho. También podría ser que los podría servir de ejemplo para la escultura. Esto también, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en otra persona. ¿Listo? Entonces veamos. Primero vamos a resaltar la parte del libro en la que dice, ¿verdad? Heródoto consideraba que la historia recorría una trayectoria circular o cíclica. Vamos a subrayar. A ver, silence. La siguiente persona que conversó sobre el concepto de la historia fue el historiador Tucídides. Tucídides, en este caso, pudo explicar la historia como aquella que los acontecimientos del pasado eran capaces de dar un ejemplo al futuro. Es decir, digamos,
Existió el COVID y este nos enseñó cómo debíamos nosotros organizar mejor nuestros sistemas de salud, nuestra manera de cuidarnos, ¿verdad? Y cómo lográbamos en este caso, protegernos de ese tipo de enfermedades. Hacemos de una manera mucho más rápido en la lectura del libro, ¿verdad? En el Renacimiento se rescató el papel de la historia como un término llamado magistra vitae, que hablaba sobre que esta era maestra de vida. Es decir, el pasado volvía a servir como un ejemplo para el presente y para el futuro. Se pensaba que ningún acontecimiento podía ser más grande o más complejo que otros acontecimientos. No, sin embargo, luego de la Revolución Francesa, existió una nueva percepción en la que la historia fue pasada y fue vista como una ciencia, ¿verdad? Muy importante estos acontecimientos dentro de lo que es las concepciones de la historia y la cuestión de la identidad. Podemos resumirlo de esta manera. Existieron muchas personas que hablaron sobre la historia y las concepciones de la historia, es decir, trataron de darle un concepto en sí. Pero para poder entenderlo, vamos a poder observar un video en el cual entenderemos mucho mejor y explicaremos de mucho mejor manera estas concepciones de la historia. Todos observamos, por favor. Buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? Aquí les habla el profe de historia. Vamos a entrar en este mundo fascinante que es la historia, pero no sin antes preguntarles, ¿tú sabes cuál es el concepto de... No, pues yo te lo comparto. Es un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados, llevados a cabo por sus protagonistas, que se pueden conocer mediante el análisis de las fuentes. Los hechos pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Los protagonistas son las personas que vivieron esos sucesos: reyes, nobles, comerciantes, campesinos, políticos y científicos. Pero ¿tú sabes cuáles fueron los primeros historiadores? Eran prácticamente relatores de los sucesos de sus épocas, en especial de las guerras, aunque solían presentar el hecho desde el punto de vista de uno de los contenedores. Además, ellos eran personas dedicadas a las letras en una época en que la escritura no era de uso generalizado, entonces ellos destacaban. Pero, ¿te has puesto a pensar cuáles eran esas fuentes? Pero allí, Podemos hablar que eran dos: las primarias, que son... observemos, ¿verdad? ¿Qué vemos ahí? Un cofre de tesoros, ¿verdad? ¿Y qué hace ilusión a ese cofre de tesoros? Como el mar, ¿verdad? Y la playa, ¿cierto? Pero también nos hace a las leyendas. ¿Dónde encontrábamos esos cofres de tesoros? En una isla o en leyendas de piratas, ¿verdad? Eso se llaman los rasgos o los, digamos, objetos que demostraban la historia. Ustedes han ido a un museo, ¿verdad? ¿Qué encontramos en los museos? Cosas antiguas, ¿verdad? Cosas que demostraban cómo vivían las personas antes en la historia. En efecto, muy bien, sigamos. Son las pertenecientes a la época histórica estudiada, como una moneda, una espada, un tesoro, o un diario privado o un anillo. Y la segunda de ellas es las secundarias. Son las elaboradas a partir de las fuentes primarias en épocas posteriores, como un mapa o la descripción de una moneda que encontramos en un libro. Pero, ¿cómo son las unidades de tiempo? Como tú sabes, no existe el año cero, existe el año uno, Muy bien, excelente. desde el nacimiento de este personaje histórico. ¿Qué pasa ahí? En la historia, ustedes se han preguntado por qué hay años que dicen antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué, Quinteros? ¿Verdad? Muy bien. Excelente, ¿verdad? Y después de Cristo, los sucesos que pasaron después de su nacimiento, ¿verdad? Existe esta denominación del tiempo. No hay un año cero como tal, hay año uno. ¿Listo? Observemos. Vamos a ver el video y eso es lo último. Él marca o fragmenta la historia. Recuerda que estamos en un mundo occidental. Entonces,
Lo que pasó antes de él se le considera antes de Cristo. Y tomamos como ejemplo la vida de Sócrates. Él nació en el 470 antes de Cristo y muere en el 399 antes de Cristo. Y lo que pasó después de este personaje se lo considera después de Cristo, DC. Es como Cristóbal Colón. Él nace en 1451 y muere en 1506 después de Cristo. A este calendario le llamamos gregoriano por el Papa. Pero, ¿se marcan o se dividen las edades? Claro que se dividen las edades. Observe, Nosotros la conocemos o la fragmentamos en tenemos cuántas etapas o cuántas edades de la historia. Tenemos la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Vamos a darle esas denominaciones. Como puedes observar, empieza en el 3300 antes de Cristo, ¿verdad? Y, por ejemplo, la contemporánea dice porque es de hasta la actualidad, ¿verdad? Seguimos. cuatro: antigua, media, moderna y contemporánea. Pero, ¿cómo se marca esto? ¿Cómo se fragmenta la historia? Los historiadores lo han hecho basándose en eventos importantes, que hay un antes y un después en la historia. En el caso de la antigua, termina en el 476 ante la caída del Imperio Romano en Occidente. La Edad Media termina, bueno, podemos aquí decir que en dos momentos. Unos consideran que fue en 1453 en la caída del Imperio Romano de Oriente, o también podemos considerarla en el 1492 en la llegada de los españoles a Hispanoamérica. Y la Edad Moderna termina en 1789 con la Revolución Francesa. Y en el momento estamos en la Edad Contemporánea. Muy bien, jóvenes, esta sí. En este video pudimos explicar un poco mejor qué es la historia, cómo se divide, ¿verdad? Y asimismo en el libro nos apoyamos con estas personas que hablaron sobre los conceptos y que creían de cómo era la historia, ¿verdad? Hasta ahí vamos a quedarnos.